Bueno, ahí me avisan los compañeros que ya estamos conectados en vivo. Primero saludar a todos y a todas las que nos están acompañando en esta charla, en esta actividad que estamos impulsando. Recordarles que la actividad se va a realizar por Zoom, que todos los que nos estén viendo por vivo, por Facebook, se pueden conectar también si quieren, que el link está en la página de Compromiso en Marcha. Así que de nuevo saludar a todos los que nos acompañan. Yo, para dar una pequeña introducción breve y darle la palabra a los compañeros que nos acompañan, a los invitados, contar un poquito que, bueno, que nosotros como organización, como espacio, somos profundamente latinoamericanistas, entendemos que los procesos de transformación y de emancipación en nuestro continente solo se pueden dar en carácter de unidad latinoamericana, en pensar un proyecto alternativo y estratégico en común, y esto implica sobre todo el desarrollo de la soberanía de nuestro continente. Nosotros analizamos y entendemos que América Latina tiene una estructura económica basada en un capitalismo deforme y dependiente. Somos países exportadores de materias primas principalmente, los que nos genera una dependencia económica de las grandes potencias mundiales. Y esto hace que en este sentido no podamos avanzar muchas veces hacia la construcción de países con grados de justicia y de igualdad social. En este sentido entendemos que tenemos que caminar hacia la construcción y hacia un cambio de la matriz productiva en nuestros países que nos permita poder justamente generar grados de soberanía y de transformaciones. En este sentido entendemos que es fundamental poder profundizar el debate y la discusión en esta línea. Entendemos que sobre todo hay que poder interpelarnos en función de cómo podemos caminar hacia el futuro para poder conquistar esto desde la unidad, desde el debate y desde la construcción de un proyecto alternativo y latinoamericano. Así que yo, dicho esto, un poco le voy a pasar la palabra a los compañeros invitados. Primero le vamos a dar la palabra a Ricardo Canese, que es del Frente Guazú de Paraguay, y arrancamos contigo, Ricardo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniela. Realmente una gran satisfacción de estar con todos ustedes, con todas las compañeras, los compañeros, ¿no es cierto? Y sí, tratar de contribuir un poco en este debate todas las veces que haga falta. De hecho, siempre estamos compartiendo con los compañeros en la bancada progresista del Parlasur, ¿no es cierto? Y bueno, las veces que iba por Montevideo también, bueno, allí podíamos a veces encontrarnos, pero bueno, ahora con esta pandemia eso terminó. Yo tengo una breve presentación, no sé si me permiten compartir, simplemente para hacer más ordenada la exposición sobre este tema de la soberanía e integración energética, ¿sí? Entonces vamos a ver si puedo compartir y entonces vamos a desarrollar esa presentación y después quedo a disposición de ustedes para cualquier comentario. Entonces voy a... pero no me permite compartir, dice, ¿no? Sí, no sé si me pueden habilitar para compartir. A ver. Ahí. Ahí, a ver. No. No me permite compartir todavía. No sé si ya habilitaste. Si querés vos seguir, yo le pido al Mati, que es el que está manejando eso, a ver qué pasa para que habilite. Me permite compartir. Bueno, yo voy a hacer de cualquier manera, tengo este material que les puedo enviar, ¿no es cierto? Y voy a seguir de cualquier manera esta exposición. Y si se puede compartir, bueno, lo compartimos y si no, lo mismo le voy a enviar, ¿no? Vamos a hablar entonces de energía e integración en latinoamericana. Por supuesto, donde la soberanía es un tema fundamental,
primero hay que decir de que la matriz energética de la humanidad no es sustentable, de América Latina tampoco. O sea, nos basamos en un 80%, más de 80% de energías no renovables, fósiles en su gran mayoría, en un pequeño porcentaje también la energía nuclear, que tampoco es renovable, pero que no es fósil. Bueno, entonces esa es la situación del mundo hasta ahora, ¿no? Y pese a los esfuerzos, hay que decir que el mundo ha hecho mucho esfuerzo para avanzar hacia una matriz sustentable o con energías renovables, y no ha podido llegar ni al 20%, ni al 15%, desde, si contamos, por ejemplo, el gran impacto que hubo con el aumento de los precios del petróleo en 1973, desde 1973 hasta ahora, que son casi 50 años, y no mejoró 2-3%, o sea, nada prácticamente. O sea, la matriz energética del mundo y de América Latina también depende entonces en una gran cantidad, en gran medida, de energías no renovables. Por otro lado, hay que decir que América Latina tiene en general una buena cantidad de recursos energéticos, si bien distribuidos en forma desigual. Algunos países tienen más hidrocarburos, otros tienen más recursos hidroeléctricos. También está la energía solar, la energía eólica, ¿no es cierto? Y también los biocombustibles, que también se han desarrollado bastante en Brasil, Paraguay, en varios países. Entonces hay hay un buen potencial para producir energía, inclusive en forma renovable, y como está distribuido de diferente manera en los distintos países de América Latina, ellos podrían dar lugar a un proceso de complementación e integración muy conveniente, ¿no? Realmente entonces tenemos condiciones ideales para ser soberanos o autosuficientes en materia energética. Esa es una cuestión que es importante tenerla en cuenta, ¿no? La otra cuestión, pasando ya a otro tema, hay que decir de que gran parte del sector energético de América Latina se ha privatizado, sobre todo a partir del consenso de Washington de la década del 80, y eso se aceleró sobre todo en la década del 90. Entonces ahí tenemos un problema bastante serio. México y Venezuela han resistido hasta ahora las privatizaciones en general. México ha tenido un poco más. Uruguay y Paraguay también han resistido. Fíjense que tenemos que señalar, no hago una cuestión exhaustiva de todos los países, pero en general ese es un panorama en cambio. Y también hay que destacar que con los gobiernos progresistas, Bolivia y Argentina han reestatizado, sobre todo el sector de hidrocarburos, ¿no es cierto? Bolivia reestatizó, volvió público otra vez el sector eléctrico, o gran parte del sector eléctrico. Bueno, ahora la situación en Bolivia es una incertidumbre, pero Brasil, Argentina y Chile tienen todo su sistema eléctrico privatizado. Bolsonaro quiere profundizar la privatización del sector eléctrico en Brasil, ¿no es cierto? Pero ya en Brasil estaba privatizado en la época de Fernando Henrique Cardoso. Hay que decir de que los gobiernos progresistas impidieron que se siga privatizando, pero no reestatizaron. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina y Bolivia sí hubieron unas reestatizaciones o nacionalizaciones, sobre todo de hidrocarburos. Bolivia en el caso del sistema eléctrico. Hay que decir, pasando a otro tema, que la privatización es un obstáculo para la integración, sobre todo una integración para beneficio de los pueblos. O sea, claro, si es para hacer negocio, las empresas privadas están muy contentas con el actual sistema o modalidad porque están haciendo buenos negocios, pero en realidad esos buenos negocios es generalmente en perjuicio de los pueblos, ¿no? Se privilegian estos intereses oligopólicos que perjudican a todos los pueblos en la misma medida que está privatizado. En el campo eléctrico particularmente podemos ver que es bastante agudo. Si nos fijamos acá en el cono sur de América, está todo privatizado, Argentina, Brasil, Chile,
menos Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿no? Eso es lo que, haciendo así una lectura rápida. Luego que hay pequeñas variantes o variaciones, pero sí, los países más chicos hemos conseguido resistir la privatización del sector eléctrico. Bolivia, de hecho, se privatizó todo, pero que con Evo Morales se volvió a nacionalizar o reestatizar. Entonces ocurren cosas como el hecho de que se tira energía, se desperdicia energía. En el caso yo he estudiado particularmente el caso de Itaipú, ¿no es cierto?, que es la central hidroeléctrica más grande del mundo, la más grande de América Latina, de América del Sur también, del Cono Sur, la más grande, y normalmente se tiran unos 500 millones de dólares al año o más. Hay años que se tiran mucho más, ¿no es cierto? Se estuvo tirando agua por el vertedero de Itaipú ahora en mayo del 2020, con plena pandemia. ¿Y por qué se tira? Ustedes van a decir, pero ojo, se tira al mismo tiempo que se están quemando hidrocarburos en Argentina, en Chile. Eso sería un absurdo. Es como que, voy a poner el ejemplo de un usuario, como un usuario que esté conectado a la red eléctrica y al mismo tiempo tiene un generador a nafta o a gasoil que está quemando. Bueno, si tiene suministro eléctrico no tiene sentido que esté prendido el generador de emergencia bueno, eso es lo que el absurdo de esta región. ¿Y por qué ocurre? Y bueno, porque los intereses oligopólicos, generalmente las empresas privadas que están en Argentina, que están en Brasil, son del mismo dueño o dueños emparentados, digamos, son transnacionales, a veces la misma o digamos con mucha proximidad por lo menos. Entonces a ellos les conviene evitar, digamos, que entre una energía hidroeléctrica barata como la energía de Itaipú. Entonces sencillamente se tira esa energía. Y yo tengo el seguimiento del caso de Itaipú, pero también se tira en otras centrales hidroeléctricas. De hecho, eso ha ocurrido también, ¿no? Entonces hay gran desperdicio de energía renovable, Panamá, que es la más valiosa, y al mismo tiempo quema de combustible fósil. Hay que decir que Argentina quema enormes cantidades de hidrocarburos, un 60% de la generación eléctrica argentina depende de hidrocarburos, Chile también, Bolivia también en gran medida. Uruguay depende mucho menos, antes sí dependía mucho más, ahora Uruguay tiene una generación eólica, aparte de la hidroeléctrica, bastante importante. Brasil también está pasando a depender de los hidrocarburos cada vez más. Hay un 15% el promedio que yo calculé de los últimos 5 años que se genera con hidrocarburos. O sea, hay mucho que sustituir, digamos, de ahorrarse si se tuviera un criterio de integración para beneficio de los pueblos. Pero como las empresas les interesa facturar y hacer negocio de ello, entonces por un lado se tira energía y por otro lado se factura energía a partir de hidrocarburos a altos precios, ¿no? Entonces, y estos sistemas privatizados, hay que decir que estos sistemas privatizados de Brasil, Argentina, sobre todo, son un peligro para Paraguay, Uruguay y Bolivia porque presionan por la privatización. O sea, están buscando que se haga negocio en Paraguay, Uruguay, Bolivia ahora con el golpe de Estado contra Evo, bueno, eso es un peligro, ¿no? Bueno, claro, desde luego que esos sistemas privatizados, yo le voy a poner el ejemplo de Brasil. Brasil tiene tarifas que son el doble o más que las de Paraguay. Y tiene economías de escala, o sea, las tarifas promedio del Brasil para ya sea usuarios residenciales, industriales, comerciales, deberían ser mucho menores porque tiene economías de escala, un país más grande, y tiene centrales hidroeléctricas totalmente amortizadas que el Paraguay prácticamente no tiene. O sea, tendría condiciones ideales para tener menores tarifas, pero no, el usuario brasileño paga más del doble que el usuario paraguayo por esos sobrecostos que implican la privatización, ¿no? Ahí hay un comparativo, van a ver en el material de las tarifas promedio de la región, donde se expresa eso. Brevemente voy a comentar también lo de Paraguay, ¿no es cierto? Si bien estamos hablando de América Latina, pero bueno, aprovecho también para decir de que en Paraguay, si tuvimos algún éxito, fue en resistir y evitar la privatización del sector eléctrico. En el sector de hidrocarburos sí entraron mucho más los intereses privados.
hoy gran parte de la importación y distribución de los derivados del petróleo. Nosotros no tenemos gas natural, no consumimos ni producimos gas natural, pero sí, de los derivados del petróleo un 80% está en manos privadas. Pero sí pudimos resistir la privatización. Hasta ahora siguen habiendo planes de privatización del servicio público de electricidad y esa, digamos, hasta ahora ha sido uno de los éxitos más importantes del movimiento social y político progresista del Paraguay. Pero ahí está sometido a gran riesgo porque ahora en el 2023, claro, viene la revisión de los términos económicos, energéticos del Tratado de Itaipú, el anexo C que le llaman, y eso está provocando una presión muy grande para que sea administrado por el sector privado, ligado por supuesto al gobierno Abdo Benítez, a Cartes y a todos los intereses oligopólicos que hay en Paraguay y en la región. Vamos ahora a decir de que, volviendo al tema de América Latina, que una integración, un proceso de integración para beneficio de los pueblos traería grandes beneficios a toda la región, ¿no es cierto? Ahora el actual Mercosur, así como funciona, y las interconexiones eléctricas y en fin, el negocio petrolero, así como está, ¿no es cierto? Si nos fijamos los principales rubros energéticos, es de beneficio sobre todo de los grandes oligopolios, ¿eh? Así está planteado y se tiende a agudizar, salvo los controles. En el caso de Argentina están tratando de ejercer algún control, pero no es fácil. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios? Principalmente en materia de una integración eléctrica, porque allí es donde sobre todo saltan a la vista los beneficios. Claro, no se va a estar tirando más agua, o sea, energía renovable por los vertederos, yo pongo el ejemplo de Itaipú, pero se tira también por otros vertederos. Al mismo tiempo se está quemando hidrocarburos. O sea, ese absurdo ya no ocurriría si son los pueblos y el Estado tiene un rol más trascendente. Ya no habría ese desperdicio energético tan brutal y tan perjudicial para todos, porque finalmente alguien paga esa energía que se tira inútilmente. Se ahorrarían las energías fósiles, o sea, yo creo que eso también va a ser un beneficio concreto. Va a ser factible al mismo tiempo un mayor desarrollo de las energías alternativas, ¿no es cierto? Y hay que decir que la energía solar y eólica se complementa muy bien con la energía hidroeléctrica de embalse, como tenemos mucho en la región. O sea, usted tiene ahí Salto Grande, tiene otras represas hidroeléctricas sobre el río Negro, bueno, pero en toda la región, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, hay centrales hidroeléctricas con gran capacidad de acumulación en sus embalses. Entonces, esa complementación entre energía solar y eólica, que no tienen costos de acumulación muy bajos, permitiría entonces tener una matriz renovable hasta casi cerca del 100%. Entonces, podríamos avanzar con un plan de integración que apunta a lo renovable. Podríamos avanzar a costos muy reducidos, porque la acumulación en embalse es muy barata, es casi de costo cero. En tanto que lo que hacen en Europa, en otras partes, es una complementación de la energía solar y eólica con las centrales térmicas, y generalmente a hidrocarburos, a gas natural o a carbón mineral, y bueno, eso es costoso, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos condiciones ideales de avanzar en un proceso de integración sobre la base de energías renovables y desde mucho menor costo, y bueno, y se supone que los beneficios, si eso lo encaran los pueblos, los beneficios serían para los pueblos. Otra de las ventajas de una integración, una fuerte interconexión eléctrica, es que permite el auxilio de los sistemas eléctricos de cada país en momentos de crisis, de cualquier contingencia, como se le dice, cuando sale fuera de servicio una central, una red de transmisión. Entonces, ese es un reaseguro muy importante. Hay que decir que la gran crisis que tuvo Brasil fue la mayor crisis de la región en el 2001-2002, al final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El mismo Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
calculó que se perdieron más de 20.000 millones de dólares solamente en ese evento. O sea, la falta de energía eléctrica produce pérdidas enormes. Entonces, una integración, una interconexión eléctrica es de gran beneficio para los pueblos y recalco, debería ser de beneficio de los pueblos, no de la empresa, porque si se hace sobre la base de una privatización, ese lucro generalmente termina concentrado o acaparado por las empresas oligopólicas. Por supuesto que una integración, una interconexión eléctrica va a reducir la contaminación y va a reducir también la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, beneficios por todos lados, en suma. Pero yo diría, y después paso a las conclusiones para ya ir terminando, yo diría que esta es la gran tarea pendiente de los gobiernos progresistas, que no tuvimos la fuerza, hay que decir, no tuvimos la fuerza para renacionalizar, reestatizar, para nacionalizar sobre todo el sistema eléctrico. A nivel del petróleo avanzó Bolivia, Argentina, como estaba diciendo, pero a nivel de energía eléctrica, los monopolios u oligopolios eléctricos mantuvieron su hegemonía. Es cierto que no hubo probablemente Lula y mismo Cristina no tenía seguramente los números en el Congreso o no tenía las condiciones para revertir esa situación, pero es un tema que ahora tenemos que pensar, porque si no recuperamos a este sector estratégico de la energía en general y del sector eléctrico en particular, la debilidad de procesos de integración progresista va a ser muy grande, como fue de hecho. Y bueno, por eso vino también la reversión autoritaria o neoliberal. Vamos a las conclusiones. Entonces decimos que la producción y comercialización de energía es una de las actividades económicas que más concentra riqueza en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y si eso está en manos privadas, ese es un problema. Entonces tenemos que debatir, ahora que estamos en la oposición, bueno, con mayor razón, y trazar planes para recuperar estos sectores. Como digo, en el caso de Paraguay y de Uruguay se mantiene un rol importante, sobre todo en el caso eléctrico del Estado, se tiene un rol importante, pero no así en Argentina y Brasil. Y esto tiene que ser digamos, tiene que ser de toda la región. O sea, tenemos que hablar con nuestros compañeros de Brasil y Argentina, porque lo ideal es que tengamos una integración energética y eléctrica para beneficio de los pueblos y donde el rol del Estado sea fundamental. Además, no hay que perder de vista que la energía es un derecho humano, ¿no? Un derecho humano. Y justamente cuando entran estos monopolios privados u oligopolios privados, ese derecho humano queda en segundo plano, o si no, se deben dar enormes subsidios, como ocurrió en el caso de Argentina. O sea, el gobierno de los Kirchner mantuvo tarifas razonables, pero a costa de enormes subsidios. Entonces, el sistema eléctrico paraguayo, en cambio, tiene tarifas muy bajas y tarifas sociales incluso también, sin prácticamente subsidios. O sea, el manejo público ayuda a que efectivamente la energía eléctrica y la energía en general sea un derecho humano. Y tenemos que evolucionar, por último, hacia un modelo sustentable, ¿no es cierto? Donde como región tenemos fortalezas, ¿no? La energía solar, eólica, son importantes. En el caso de Uruguay, la energía eólica, la energía solar en todos nuestros países, pero también la hidroeléctrica. Y entonces donde tenemos que pensar, también están la biomasa o los biocombustibles. Pensar en un plan energético común de integración. Yo le quería comentar que presentamos entre 25 parlamentarios, la mayoría de la bancada progresista, también con algunos otros parlamentarios, una propuesta de integración eléctrica en el Mercosur, ¿no? Y eso se va a debatir a nivel de Parlasur. Vamos a convocar a un seminario donde va a participar la ciudadanía, sectores ciudadanos, sociales, políticos. Entonces ya les comento eso, porque podríamos coordinar para que ustedes puedan participar también de ese seminario de integración eléctrica regional que va a ser organizado por el Parlasur. Bueno, con eso termino y quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta y para el debate, por supuesto.
estaba silenciada. Bueno, perfecto, gracias, Ricardo. Sí, obvio, la idea es poder hacer como una primera intervención y después abrimos el debate y la discusión. Ahora le damos la palabra a Jorge Borlido, que es periodista especialista en temas agropecuarios. Jorge. Muy bien, muchas gracias. La bienvenida a todos quienes comparten este foro. Especialmente me siento cohibido porque está el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que podrá corregirme en algunas cosas. Y también vemos por allí algún productor lechero del departamento de San José, alguna veterinaria, algún apicultor del departamento de Paysandú, o sea que hemos tenido éxito en la convocatoria para poder dialogar de estos temas. Yo me voy a referir fundamentalmente a lo que es la energía y la producción, porque por algo estamos especializados desde hace casi 30 años en lo que es el periodismo agropecuario. Periodismo agropecuario que no se ciñe solo a lo que es el hecho productivo en sí, sino que conlleva además todo lo que significa la posterior manufactura o elaboración de esos productos que salen del agro. Bien decía el compañero de Paraguay que somos casi exportadores únicamente de materias primas, y en definitiva está interrelacionado el tema energético a lo que es la producción, la elaboración y la comercialización posterior de productos con valor agregado. No es bueno para ningún país, especialmente esta zona del mundo que es proveedor de alimentos fundamentalmente y de materias primas, tener dependencias energéticas, porque allí aparecen entonces estos discursos neoliberales que dicen que, por ejemplo, somos un país caro, pero somos un país caro porque tenemos buenos salarios, porque tenemos buena asistencia médica, porque tenemos un montón de beneficios que, por ejemplo, no lo tienen en otros países de América Latina. Uruguay en eso ha hecho una avanzada importante en lo que hace a los logros y a los derechos, y también en lo que hace a la producción. Pero también tenemos que proletarizar la energía, tratando de llegar a aquellos lugares donde efectivamente se necesite la energía. Estoy viendo, por ejemplo, al compañero Castro, de allí Tambero, del departamento de San José, un productor de pequeño porte. Y digo proletarizar porque no es lo mismo el costo que significa la energía, por ejemplo, para una producción de un tambo pequeño, que está en desarrollo, que está en crecimiento, que lo que significa la producción para un productor grande, que es lo que está sucediendo en la producción lechera, donde se está, digamos, acopiando por parte de los grandes productores toda la infraestructura, y tampoco es bueno tener una energía cara para una industria, también como la lechera o como la industria frigorífica, que en definitiva hace que nuestros productos tengan un mayor costo, y lo vemos diariamente. Somos un país netamente exportador, y esos costos se transfieren y luego se nos dificulta el comercio internacional. La energía, obviamente, es una de las herramientas que los oligopolios y la oligarquía en especial, al igual que las comunicaciones y que los medios de comunicación, hacen que retengan poder en forma constante. Es bueno que en Uruguay exista una entidad monopólica que sea del Estado. Concretamente, siempre se está por parte de estos grupos neoliberales atacando el monopolio que tiene UTE, que es el organismo que tiene la energía, para su privatización. Se lo trata de ineficiente, se lo trata de caro, se lo trata de que no cumple a rajatabla, que tendría mejores servicios la población o el productor a través de un medio privatizado. Y ya vimos lo que ha pasado como muestra en otros lugares donde, por ejemplo, se ha privatizado el tema de las comunicaciones, donde han ingresado las empresas multinacionales en forma muy potente,
donde no han tenido un control de parte del Estado, como sucede en el Uruguay con Antel, a la cual se intenta hoy minimizar también, porque eso hace que el dominio luego sea para fijar las tarifas. Pasa en muchos rubros, y en la energía se intenta que pase eso. Teniendo la energía tenemos el poder de fijar las metas como sea. Si la tiene el Estado, fijará metas productivas o fijará metas de avance de acuerdo a los intereses del Estado y de la población. Ahora, si está en manos de privados, simplemente va a hacer que esa energía cada vez sea más cara, por supuesto va a ser mucho más ineficiente, porque no va a haber interés en llegar al pequeño productor con la energía para que pueda mejorar su producción, no va a haber interés en llegar a otros lugares más alejados, porque es costoso llevar un cableado eléctrico, y también va a generar que se eliminen aquellas competencias que tiene, por ejemplo, la energía en otros lugares. Sería impensado, por ejemplo, instalar un molino o instalar una chacra eléctrica si la competencia es de un privado. En este caso, en el Uruguay está permitido. Yo puedo instalar un molino en mi casa, generar mi propia energía y venderle el excedente al organismo, cosa que no sucede en otros lados, porque los oligopolios no lo permitirían de ninguna manera. Pero quiero hacer énfasis entonces en que la energía, como fuente importante para la producción, es necesaria que esté en manos de quien la debe administrar, y es el Estado. En el Uruguay tenemos el derecho, a partir de este cambio de orientación política que se ha generado en la última elección, de defender a rajatabla esa conquista que no viene de ahora, viene de mucho tiempo, viene del Uruguay vallista, viene del Uruguay estatista o con una intervención estatal fuerte. En un país pequeño, fundamentalmente, el Estado debe cumplir un rol importante. La energía debe ser y debe estar en manos del Estado, ser administrada, mejorada, perfeccionada y asociada, cuando tenga que hacerlo, con aquellos que convenga en la integración regional. Hemos logrado hacer algo de integración regional, vendiendo la energía a Argentina y también en algún caso a Brasil. Pero no ha sido todo lo perfecta que quisiéramos. Tal vez deberíamos, como dice el compañero, profundizar los diálogos, aunque seguramente nos vamos a ver enfrentados a la oposición que esos mismos oligopolios tienen y están instaladas en los centros de poder, en los parlamentos, en los ministerios, en todos los lugares. Vamos a encontrar una fuerte oposición. Esa integración, como no hay integración efectiva en otros ámbitos, y estoy pensando, por ejemplo, como productores de alimentos, en tener una integración efectiva en cuanto a la comercialización hacia el mundo exterior. Debemos lograr esa comercialización, no ser competidores, sino complementarios, y lo mismo sucede con la energía. Y yo por ahí voy dejando para que, bueno, los compañeros aporten y vayan viendo por dónde rumbeamos este tema. Bueno, perfecto. Gracias, Jorge. Y ahora sí, por último, le damos la palabra al Cami, a Camilo Álvarez, que es militante social, militante popular, y es nuestro candidato además a edil por la lista 2040-205. Dale, Cami, métele. Bueno, buenas noches. La verdad que un gusto poder compartir este intercambio de hoy, aprendiendo mucho con Jorge y bueno, y con Ricardo, con quien nos conocemos ya hace bastante tiempo. Ricardo estaba haciendo memoria de aquella campaña para que Lugo pueda llegar a la presidencia con todo aquel movimiento que se armó. Y bueno, compartí también con Ricardo y el Paraguay, que ahora en un par de días, si el 5 de septiembre, se van a cumplir 200 años de que Artigas cruzó la banda oriental
para adentrarse en Paraguay, sin nada más ni nada menos. Yo creo que este tipo de charlas sobre integración y energía, en el medio de una campaña electoral municipal, parecen un poco hasta traída de los pelos. Pero entendemos y estamos convencidos de que son temas urticantes y que siempre es tiempo de poder hablar de estas cosas y poder intercambiar y conversar con otros y con otras sobre estos temas que tienen un componente estratégico. A veces en la izquierda nos gustan mucho las cuestiones instrumentales, las cuestiones tácticas, y muchas veces perdemos de vista los componentes estratégicos de nuestros proyectos. Y digo esto porque en definitiva hay una cuestión de modelo civilizatorio atrás de temas como el energético, como la alimentación, porque en definitiva es el propio sistema capitalista el que ha puesto, de alguna manera, le pone cotidianamente valor y problemas al acceso en temas como el de la energía. Y nosotros que venimos, bueno, de casi 2 décadas ya a esta altura, de distintos gobiernos progresistas en América Latina, donde hemos intentado de distintas maneras, Ricardo hacía mención a ello, pero hemos intentado de distintas maneras poner sobre la mesa cuestiones de integración en distintos componentes, en el componente energético, en el componente de la defensa, y sabemos que no ha sido fácil, ¿sí? Y no ha sido fácil sobre todo para países pequeños, como Paraguay, como Uruguay, poner sobre la mesa algunos temas que también, y aún en los gobiernos progresistas de izquierda, se nos complica muchas veces la negociación y la articulación para poder avanzar. Por mencionar algún ejemplo, si las intenciones que tuvimos en algún momento por reflotar lo que es el Urupabol, porque de alguna manera también hoy, con el golpe que le están asestando a Bolivia, con las reservas de litio que tiene, no es nada sin sentido ni desprogramado. Y también recordar y reconocer que estamos parados, compartimos también con Paraguay, ser parte del acuífero guaraní, con lo que eso implica. Y yo he mencionado hoy también el tema de la defensa, porque en algún momento eso es, subsecretario, las definiciones que se fueron tomando a nivel de UNASUR en aquel momento con respecto a la defensa del continente tenían que ver con la defensa de los recursos naturales, ¿sí? Y creo que es un tema que nos debe de alguna manera poner sobre la mesa y en vilo la necesidad de la continentalidad de algunas luchas, pero a su vez también, como decía Jorge, de la necesidad de que el Estado-Nación, tome cartas y tome asuntos importantes en temas estratégicos, como el energético. Haciendo un poco del raconto histórico, en Uruguay tuvimos la posibilidad, a través de la consulta popular, de defender las empresas públicas, en los años 90, donde el embate del neoliberalismo era feroz, defender las empresas públicas, lo cual fue permitiendo que no pasara a manos privadas. Y creo que hoy estamos ante una nueva embestida, donde tal vez no es tan directo como en aquellos momentos la postura de la derecha, pero sí, a través, por ejemplo, de las leyes como la que se votaron recientemente en Uruguay, la ley de urgencia de consideración y la ley de presupuesto que va a estar entrando en breve, seguramente van a estar sobre la mesa modificaciones importantes a la determinación del Estado y a la posibilidad que el Estado defina sobre asuntos estratégicos del país. Porque en definitiva entiendo que la cuestión fundamental sigue siendo en la defensa y en la construcción de la soberanía nacional y de la posibilidad de enfrentar como sociedad y como Estado
este tipo de cosas. Y en ese sentido hay luchas que son compartibles a nivel continental y también hay luchas que son compartibles, pero nos competen a cada uno en nuestros países dar esas batallas. Y este seminario que planteaba Ricardo a nivel del Parlasur, entiendo también que van en ese camino. Y hoy, si bien nosotros en Uruguay estamos transitando un proceso de elecciones departamentales y municipales, este tema también se hace necesario ponerlo arriba de la mesa, porque las izquierdas debemos seguir empujando de alguna manera este postulado de la construcción de la soberanía, del latinoamericanismo, de la construcción ni más ni menos que de la patria grande. Así que me venía también al recuerdo algunas charlas que pudimos compartir con Huidobro, con el ñato Huidobro, donde bastante tiempo atrás de que el Frente llegara al gobierno venía ilustrando ya y dibujando los molinos de viento en gran parte del Uruguay, y creo que la necesidad y el proceso que tuvimos de la generación de energías renovables en Uruguay fue un paso fundamental, pero lo que quiero decir que son batallas y luchas que tienen siempre un carácter de proceso, que no es nunca empezar de cero, sino tomar de alguna manera lo que muchos compañeros y compañeras vienen anunciando y trabajando desde antes. Y bueno, veo ahora a Bene también, que quisiera aprovechar para que pueda hacer algún comentario al respecto, y que bueno, que de alguna manera también este tipo de encuentros nos sirva para no perder de vista, más allá de las cuestiones instrumentales y tácticas, y como decimos en Uruguay, muchas veces nos encontramos revolviendo los menesteres cuando los elefantes blancos de la estrategia nos pasan por enfrente. Entonces, reivindicar una vez más la necesidad de discutir sobre proyectos estratégicos, de reivindicar la necesidad de construir, aunque sea con estos espacios virtuales, el pensamiento de la patria grande, y sabernos que somos parte también de un enclave continental que aún falta un montón para poder integrarnos, y el aprendizaje que tuvimos en estos años de gobiernos progresistas sin duda es muestra de eso, es muestra de lo que se puede hacer, pero también es muestra de la fuerza que hay que tener a veces para generar procesos de integración. Yo quería terminar con este dato que salió hace un par de semanas, donde solamente en lo que va de la pandemia en América Latina, es decir, los multimillonarios de América Latina acrecentaron sus ingresos en 48.000 millones de dólares, al mismo tiempo que 52 millones se estima están ingresando en la franja de la pobreza y 40 millones se están quedando sin empleo. Entonces, esa desigualdad, que es la que nos sigue rompiendo los ojos, tiene que ser parte de la motivación para pensar en los proyectos estratégicos, más allá de las banderas ocasionales que nos toca representar, pero sabiendo que nuestro compromiso sigue siendo con la integración latinoamericana y la patria grande. Perfecto, Cami. Bueno, ahora sí abrimos el debate para el que quiera y se anime. No sean tímidos, vamos. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, lo mío es cortito nomás, el agradecimiento de haber sido invitado a esta charla. Estuve hace un ratito con Hugo y con Camilo en la sede nuestra acá del Mercado Agrícola de Montevideo. El nivel de exposición de Ricardo y de Jorge, y bueno, y la de Camilo, la verdad que para
para los que no estamos en el tema han sido más que nutritivos, más que importantes, tener en cuenta, bueno, lo que me queda de Ricardo es que las fuentes energéticas y las empresas deben estar en manos del Estado, sin lugar a dudas. Y bueno, y evidentemente agradecer esta invitación, saludar al ex ministro Bennett, que seguramente tenga muchas cosas más importantes que las que podamos aportar nosotros como simples espectadores. Y bueno, el agradecimiento a esta instancia de debate, más que de debate, te diría de aprendizaje, porque lo que hemos escuchado creo que a todos nos ha nutrido, y el saludo a todos los compañeros que están presentes hoy en este Zoom. Perfecto. Bueno, por alusión creo que le tenemos que dar la palabra a Ebenech. Si quiere, obvio, sin presiones. Bueno, estoy medio desentrenado. Porque hace unos meses que estamos disfrutando la jubilación. No, primero el agradecimiento y el reconocimiento a este tipo de actividades que hoy nos permite hacer la tecnología, ¿verdad? Y me parece que son temas muy interesantes, muy desafiantes, y con los cuales hemos venido trabajando, yo diría, a lo largo de la vida, ¿no? Yo a esta altura ya tengo unos cuantos años, y ni que hablar que hemos trabajado muchísimo, siempre, pensando que la integración latinoamericana es la salida, y no es un invento nuestro, es más viejo que el agujero del mate. Ahora, ¿saben qué? Nos cuesta mucho, y yo no sé si hemos avanzado. Y estamos en un momento muy difícil. Yo cuando escuchaba a Ricardo recién hablar del tema energético, por supuesto que es fundamental la energía, ¿verdad? Es fundamental porque no hay ninguna posibilidad, a mi juicio, hoy en este mundo global que tenemos, de desarrollar absolutamente nada si no tenemos energía en abundancia y además barata, ¿verdad? Se tienen que dar esas cosas. Y las distintas políticas de los países, hay cosas que son muy difíciles de compartir. Yo lo viví de primera mano, y si quieren puedo llegar a poner ejemplos. Creo que en el caso energético, Evital Uruguay ha dado paso enorme. Cambió la matriz energética del país. No tenemos limitantes. Por lo tanto, yo creo que la primera condición, que es tener energía, Uruguay la tiene de sobra hoy. Creo que hay que volver a discutir, bueno, cuánto cuesta esa energía y a qué precio debería llegar y cómo hace para que llegue a todo el mundo. Y creo que, hablando del sector agropecuario, que es el que obviamente conozco mucho más, también en estos 15 años de gobierno de izquierda, casi no quedan, yo creo, quedan muy pocos productores agropecuarios pequeños que no tengan energía eléctrica. Quedan, pero quedan un 2%, menos un 2%. Y yo he ido a N inauguraciones, porque los que no tenían son los que no es rentable llevarle la energía, porque son chicos y son pelados, ¿verdad? Los grandes se compran su energía, pero los que no pueden, el gobierno de la izquierda uruguaya se los llevó en su gran mayoría. Y los que aparecieron en los últimos años, yo estuve con gente que nunca habían pensado que iban a tener energía, y que, como empezaron a concretarse muchas obras, y mire que pusimos muchísimo dinero en esto, que es de la sociedad, no es nuestro, yo creo que crea condiciones que son de igualdad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con una integración regional? Porque yo recuerdo cuando hablaban aquí de los intereses privados, ¿verdad? No podemos ignorar que estamos en un mundo capitalista, ¿no? El mundo. Y busquemos a ver qué modelos nos quedan, y nos quedan pocos, dónde afirmarnos. Esa es una debilidad que tienen la izquierda, los gobiernos progresistas.
Yo recuerdo, y hablando del tema energía, cuando hicimos un gasoducto que pasó el Río de la Plata por debajo y viene desde Colonia hasta Montevideo, ¿verdad? Pero después que lo habíamos hecho y costó muchos millones de dólares, no teníamos gas para meterla adentro, porque Argentina no tenía más. Y esas cosas nos pasan entre hermanos, en realidad. ¿Pero por qué nos pasan? Y bueno, porque los gobiernos los perdemos, los ganamos, ¿verdad? Miren la situación que estamos hoy. Es muy difícil de manejar esto. Una cosa es tener claro qué es lo que queremos. Yo no tengo ninguna duda que la integración es lo que tenemos que avanzar. Ahora, ¿cómo nos podemos integrar cuando tenemos objetivos tan distintos como un Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Y un gobierno que cambió recientemente en Uruguay y que yo veo con mucha preocupación el camino que empieza a recorrer. Y yo le digo que he participado con Brasil y con gobiernos de izquierda cuando como ministro fui a hablar por los temas arancelarios del Mercosur. Ustedes saben que Brasil es un gran importador. Voy a poner un ejemplo. Brasil es un gran importador de trigo. Hay un arancel externo común. Los países más chicos, Paraguay también es productor. Y nosotros somos también productores y exportadores. Nosotros tenemos excedentes de trigo. Y Brasil, en forma totalmente unilateral, y estoy hablando acá de hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, bajó el arancel externo común para comprarle trigo a Estados Unidos. Y nosotros nos quedamos con el trigo clavo, con el Mercosur firmado, ¿verdad? Y yo fui a Brasilia y me reuní con la ministra. ¿Y saben qué? Si te gusta bien y si no te gusta también. Entonces es muy difícil avanzar en este tema. Yo creo que es una obligación. Y es una obligación inclusive con el tema energético como habitantes de este mundo. Nosotros, Uruguay, tenía hasta el 2005 una matriz energética basada en el uso de combustible fósil. Y eso no solo tiene un problema de plata, porque nosotros no tenemos petróleo y tenemos que comprarlo, también tiene un problema ambiental, que hablamos poco de eso, ¿verdad? Y el mundo está haciendo avances. A mí me impresionó muchísimo los cambios que se dan en grandes potencias mundiales. China cambió, viene cambiando. China cambió, China usaba básicamente la energía en base a carbón. Cerró la mayoría de sus plantas de carbón, la gran mayoría. Y está forestando áreas inmensas para tratar de fijar anhídrido carbónico todo lo que pueda. Bueno, eso es un cambio. Y yo creo que la humanidad no tiene otra alternativa que ir en ese sentido. Creo que no tenemos que perder el objetivo de largo plazo. Tal vez los tiempos no son lo que nosotros quisiéramos y eso es difícil. Y es difícil porque después terminamos compitiendo en el mundo. Somos países hermanos, pero después afuera terminamos compitiendo con quienes nos compran nuestros productos. Y recién, Dani, cuando tú hiciste la introducción, hablaste de la necesidad del cambio de la matriz productiva, creo. Me gustaría preguntarte, ¿qué querés decir con eso? Porque eso yo lo escuché, mirá que soy un viejo, tengo 70 años, toda la vida. Y Uruguay no tiene prácticamente otros recursos que su suelo y su agua. Y somos capaces de producir alimento y vendérselo al mundo, ¿verdad? Yo creo que ahí debemos trabajar. Ahora, cuando me hablas del cambio de la matriz productiva, no está bien. He discutido muchas veces esto y sí me gustaría tener la chance de ver qué estamos hablando. Yo creo que Uruguay está en un muy buen momento, se han hecho cosas muy importantes, por ejemplo, el cambio de la matriz energética, por ejemplo, el avance de las comunicaciones, que han permitido, por ejemplo, los avances en la salud, que han permitido que el país hoy nos podamos comunicar todos, que nuestros niños en todo el país hayan podido estar conectados vía Zoom y vía herramientas informáticas desde su casa seguir estudiando,
le han permitido a nuestro país, con su Sistema Nacional de Salud, pelear el tema del coronavirus, cuando otros países, y miremos las regiones, miremos Argentina como está, miremos Brasil como están. En Uruguay yo sé que este gobierno no lo va a reconocer, y sí me preocupa mucho más la gente que el gobierno. El gobierno deberemos nosotros tratar de ver cómo hacemos para cuidar y proteger los avances que se lograron, que yo creo que son muchos, del cual yo he sido partícipe nada más. Me siento tremendamente orgulloso, pero creo que están en peligro, ¿verdad? Y tenemos que ser muy realistas, señores. El mundo hoy es capitalista. Yo fui varias veces a China, y China es nuestro principal mercado, de Uruguay y de la región, ¿verdad? Menos Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas y utilizan otros mecanismos para venderle a los chinos. Pero bueno, después podemos hablar en otro momento. Pero los chinos, que cuando uno llega a China, lo primero que ve es la hoz y el martillo, ve el retrato de Karl Marx y de Mao Zedong, ¿verdad? Y ve una bruta estructura partidaria, pero cuando va a hacer negocio, el país funciona con el mejor capitalismo que conozco, gobernado por el gobierno, ¿verdad? Y a ellos son los que le tenemos que vender. Entonces, bueno, no sé, pongo algunas cosas arriba de la mesa aquí. Creo que Uruguay tiene excelentes condiciones. Hoy tiene energía de sobra, energía renovable en su gran mayoría, base eólica y fotovoltaica, que también ha crecido, y que tiene condiciones. El tema es, en primer lugar, si los uruguayos queremos eso. El Uruguay es un país democrático, el gobierno ha cambiado y me parece que el rumbo va por otro lado. Por acá me quedo. Bien. Yo te respondo chiquitito, pero bien chiquito porque había gente que había pedido la palabra. Cuando yo me refería al cambio de matriz productiva, no estaba hablando únicamente a nivel de Uruguay, porque evidentemente sabemos que en los gobiernos frente amplistas han generado muchísimos avances en función de la soberanía nacional. Pero lo estoy pensando y lo estoy planteando en función de un proyecto alternativo latinoamericano que quizás muchos nos tachen muchas veces de que es una utopía, pero en realidad yo sigo creyendo y estoy convencida de que es posible generar un proceso de transformación estructural del sistema capitalista. En ese sentido creo que falta mucho más por profundizar y entiendo que el Uruguay tiene muchos más desafíos en función fundamentalmente del desarrollo científico-tecnológico, en función de justamente pensar e investigar en función de las necesidades populares, que muchas veces no sucede eso, y lo hablo también desde mi lugar de estudiante y como parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que hoy nosotros tenemos una universidad pública estatal que muchas veces también tiene dificultades en ese sentido y muchas veces terminamos investigando en función de no los intereses a nivel nacional, sino de intereses extranjeros. Que no quiere decir que no se haya avanzado en estos años. Se ha avanzado un montón, pero como yo entiendo que el camino o el fin último debe ser la transformación estructural de este sistema, entiendo que todavía nos tenemos muchísimos desafíos por delante. Eso. Y Hugo había pedido la palabra. Hugo, no sé si... Hugo está con el micrófono. Pero ¿está hablando? ¿No se dio cuenta que estaba con el micrófono o...? Está sin micrófono, Hugo. Está con el micrófono silenciado. Por lo menos yo lo veo acá. Hugo Alejandro. Hugo. Está con el micrófono silenciado. Hugo. Ahora sí. Pero si yo pongo... Ahora sí. A ver, Pati, que no puedo hablar. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Dale que te escuchamos.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan todos ahí? Escuchando un poco a los compañeros. Ricardo, gracias por aceptar la invitación de allá en Paraguay. Jorge, un placer tenerte acá. Y que se haya sumado el ex ministro para nosotros y poder haber discutido un ratito con Daniela es algo de la maravilla de la tecnología. Yo venía en el auto recién, por algún inconveniente no pude estar antes. Gracias al resto de los compañeros que andan por ahí. Arrancando primero un poquito con lo que decía Ricardo, hablando de, no voy a opinar de lo que dijo el ministro, ni de los viajes, ni de la matriz energética, sino lo que pasa un poco en América Latina. Con respecto a donde estoy yo particularmente, que es la parte de la industria, Paraguay tiene la energía más barata de América Latina. Las multinacionales en el rubro de pintura que estoy yo, se han mudado todos para Foz de Iguazú, Sherwin-Williams, AkzoNobel, donde están produciendo muchísima materia prima para Uruguay. El tema del Bitcoin, que se necesita mucho, que es el futuro de la moneda, también están trabajando en Paraguay. Yo sé que Uruguay, y lo escuchaba hace poco a Lucía Topolagi, todo el proceso que se hizo de la electrificación, donde el ministro sabe que Areva lo tuvo hace 4 años, 3 años, no tenían luz. No sabían lo que era tener un freezer o prender una tele en base a energía, ¿no? Y eso, la energía no pasa solamente por un cable, sino porque la parte del norte y el Estado debería cumplir ese rol. No así la parte comercial, que no la tenemos, y que muchas empresas se han ido en base al costo energético, en el cual esta charla la hemos tenido muchas veces con muchos ministros y que no se puede hacer. Más allá de que hay muchas alternativas para bajar los costos, las multinacionales, que son las que prima hoy, se fueron de Uruguay. Ninguna empresa grande en el rubro de pintura está fabricando en Uruguay. Y es justo a lo que yo me dedico, y son muchas. El resto son empresas chicas, casi familiares, que están trabajando. Lo último que decía el ministro, compañero Bennett, pues no es más ministro, en China tienen la particularidad del 51-49, y las grandes empresas son, si es un potencial muy grande, como Huawei o el resto, tienen 51 y en otras tienen 49. ¿Qué hace esto? Es un control muy interesante porque el que le vende al Estado tiene un propio control. El Estado tiene un control de que no le da, del BPS, DGI, de la evasión de impuestos. Eso es en Uruguay un desarrollo a hacer. Pero esa es la parte empresarial. En la parte energía y de lo que pasa también con esos proyectos que dijo el ministro, en el cual no teníamos gas, y esos son procesos que hay que entender más de una vez, que no se pueden hacer planes sin saber que le podemos cumplir a la gente, porque debemos desarrollar los recursos que nosotros no los tenemos ilimitados, sino que los tenemos, y este nuevo gobierno viene por desmantelar la mayoría de los entes. Hoy de mañana me tocó visitar a un compañero que está en el Banco de Seguro, Otegui, Marcos Otegui, y nos contaba que por suerte se paró el tema del monopolio que tiene el Banco Seguro del Estado. Eso no es menor, no quiero meter en esto porque está Ricardo, pobre, que quiere hablar de él, pero no es menor lo que viene a hacer este gobierno. El gobierno viene a desmantelar todo lo que se hizo anterior. Viene a romper y a trabajar para las multinacionales y no para los obreros, para acá, para el pueblo. Y no es menor eso, que se haya podido parar, porque si eso entra con el tema de las mutualistas, o lo demás, lo que se dice, o la inversión estatal que se hizo en el Banco Seguro del Estado, que también es parte de la energía en la cual nosotros estamos. Y una pregunta para Ricardo, porque en realidad es el único que no está teniendo la política interna de nosotros. Y le agradezco que haya aceptado la invitación. Ricardo hablaba de
de la energía, de la represa de Itaipú, de Trump, pero también el último presidente, Cartes, que es prácticamente quien sigue gobernando, creo, pues Marito es pariente, no tiene un plan energético. Al contrario, tiene un plan, como lo planteaba, de generar un trabajo para las multinacionales. La última vez que estuve leyendo algo sobre lo que querían hacer ellos era, no me acuerdo si era $4 o $1. ¿De quiénes tiene las concesiones Itaipú? No sé si se puede preguntar eso, Ricardo, y si lo sabe. La pregunta específica es, la represa es mitad Paraguay, mitad Brasil, pero las concesiones, por más que uno quiera estatizarla, no la va a poder estatizar nunca. No lo pudo hacer Lula, no lo va a poder hacer. Y eso un poco preocupa también para toda la región, ¿no? Porque Venezuela, lo que le pasó a Venezuela, le pasó por los hidrocarburos, no le pasó solamente. La gente quiere decir que es una dictadura, nada más, pero hay que entender que difícilmente con don dinero uno puede... Cuando viene don dinero, todo el mundo cambia. Hasta el que tiene la más convicción, algunos algunos no cambiamos, pero hay otros que cuando aparece don dinero lo seduce y se olvida del pueblo. Y creo que Venezuela no es una dictadura, creo que Venezuela está siendo atacada y no es menor lo que está pasando. Así que, no sé si entendiste la pregunta, Ricardo. No sé si se entendió la pregunta. Gracias al ministro, a Jorge y a Camilo, porque no sé cuánto tiempo demora esto, si podemos seguir hablando. Daniela. Sí, nos falta un cachito todavía. Dale, Ricardo. Bueno, gracias. Sí, le voy a responder entonces a Hugo y hacer unos comentarios también sobre cosas muy interesantes que dijeron en este debate, ¿no? Que creo que tenemos que multiplicarlo, ¿no? Realmente muy, muy interesante. Claro, Itaipú digamos, está conformado por las altas partes, o sea, por los estados, ambos estados. Y representa al Estado paraguayo la ANDE, que es una empresa pública. Al Estado brasileño representa Electrobras, que comenzó siendo pública, ahora es mixta y Bolsonaro quiere terminar de privatizar, o sea, hay que ver cómo queda el lado brasileño. Pero del lado paraguayo, claro, hay sectores privatistas en Paraguay que quieren, porque eso es una mina de oro, ¿no es cierto? Y estamos hablando de miles de millones de dólares al año, ¿no? El presupuesto hoy de Itaipú es 3.200 millones de dólares, pero no a precio de mercado. Si lo llevamos a precio de mercado sería mucho más. Entonces esa es la cuestión puntual. Para mí pero quiero también enmarcar y referir un poco a lo que han dicho los otros compañeros, ¿no es cierto? Y compañeras, ¿no? Yo creo que tenemos que siempre pensar en una utopía, un objetivo. Está muy bien eso, de tener pensar en una transformación estructural, que a lo mejor a largo plazo, o sea, quizás es difícil, yo estoy de acuerdo, no va a ser fácil, pero tenemos que tener eso como una meta. Yo creo que también, claro, probablemente, y voy a decir para simplemente fijar la idea, a mí no me gustan las copias, pero el modelo chino no es que esté mal, yo creo que puede ser un modelo interesante, ¿no? Ahora, el modelo chino, ojo, surgió a partir de una revolución popular donde ellos después hicieron algunos cambios, entonces yo no sé, va a ser bastante difícil implementarlo en nuestra región, pero tiene algunas cosas interesantes porque el Estado tiene un rol importante, el Estado, y de hecho maneja estratégicamente inclusive a empresas privadas y sobre todo sectores estratégicos como el energético. En el sector energético y particularmente eléctrico, el Estado tiene un rol muy importante, pero en todo, en la ciencia, tecnología, en muchas cosas,
Pero claro, pero hay también un rol de la iniciativa privada. Yo creo que eso no se puede ignorar. Yo creo que en el mundo que vivimos, no sé quién dijo, bueno, un mundo capitalista. Bueno, entonces los chinos dicen que es un socialismo a la China, ¿no? O sea, que es un socialismo chino. Pero bueno, es una mezcla donde sí, el Estado tiene un rol importante, pero donde en todo caso ellos aprovechan las ventajas que da este modelo capitalista y por eso están de hecho ya le pasaron el poder adquisitivo, creo que en el 2014 a Estados Unidos, bueno, ahora le están pasando lejos y en esta pandemia se vio cómo el modelo chino realmente es mucho más eficiente para enfrentar un desafío como ese, ¿no? Realmente, pero quiero decir, sintetizando, nosotros tenemos que tener entonces un plan estratégico, tenemos que tener utopía y tenemos que tener quizás algo a más corto plazo, algunas medidas donde, y en ese sentido yo rescato lo de Grupabol, creo que nosotros entre Uruguay, Paraguay y Bolivia tendríamos que pensar seriamente para entonces entrar con más fuerza también en la región, con esa integración que podamos hacer los países de menor tamaño, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener un plan, yo insisto, tenemos que planificar, y tenemos que hacerlo como izquierda, como sectores progresistas, ¿no? No para desconocer lo otro, pero sí para saber hacia dónde ir y tener la voluntad de constituirnos en mayoría. Yo creo que hay que reformular quizás y tener una nueva mayoría. Nosotros particularmente creemos de que podemos ser gobierno nuevamente en 2023, cuando tenemos muchas elecciones, tenemos esa convicción, pero claro, no vamos a hacer solo como Frente Guazú, va a ser con otros sectores democráticos, ¿no? Y creo que podemos tener esa mayoría, ¿no? Y lo mismo en el campo energético. Y sintetizando todo como un ejemplo, miren, está el tema del litio, por ejemplo, que se menciona, donde Bolivia tiene reservas de litio. Paraguay tiene una energía hidroeléctrica porque el litio para industrializarlo hace falta energía hidroeléctrica o eléctrica, y donde podemos, y al estar en el Mercosur, podemos dar un salto cualitativo en materia de todo lo que sea la locomoción eléctrica, que es el futuro. Hay que decir que esta pandemia nos enseña que este mundo actual, capitalista, así, de sociedad de consumo, ya no es posible. Esa es una de las cosas que nos demuestra la pandemia. Ahora, de que lo van a seguir estirando como un chicle y tratar de que continúe, sí. Pero en la medida que nosotros tengamos una propuesta alternativa que sea viable y que podamos, y bueno, en el mismo campo energético, eléctrico, tenemos que tener la mejor alternativa. Y yo creo que podemos tener como sectores progresistas, decir, bueno, acá lo que hace falta es una matriz renovable, una matriz más limpia, menores costos para todo. Tenemos que avanzar en ciencia, en tecnología. Una de las cosas que yo varias veces propuse en el Parlasur, nuestras universidades públicas deberían integrarse, o sea, porque a veces no integramos todo, pero ¿por qué no integrar la ciencia, la investigación, ¿no es cierto? Pensar, a veces nosotros mismos caemos en el discurso de la derecha y solamente se piensa en una integración económica, no, la integración social, cultural y de lo científica, tecnológica. Termino con una última cuestión. El Paraguay tiene, entre otras cosas, tiene una cosa que en el mundo capitalista es muy importante, que tiene el mercado de Ciudad del Este, donde la mayoría, ahí he mencionado, la mayoría de las cosas son de China, ojo, y son cuestiones falsificadas, y por eso se habla de contrabando también, falsificación, pero el mercado es muy importante. O sea, Paraguay y el mercado de Ciudad del Este es en la última tecnología. Ahí está el software, el hardware, está toda la... Pero bueno, si pensamos en términos globales, podemos integrar energía, ciencia, tecnología, industrialización de alto nivel. O sea, tenemos esa visión estratégica. Yo creo que es factible. Tenemos que quizás y esta charla puede dar lugar a que después podamos profundizar en el tema. Yo creo que tenemos mucho más que soñar juntos, que diseñar esa utopía entre todos, siempre con los pies en la tierra. Yo creo mucho en la utopía, pero también con los pies en la tierra. Entonces,
Bueno, ese sería un poco mi aporte. El tema de Itaipú, no sé si fue claro, Itaipú del lado paraguayo es del Estado. Es del Estado y nosotros vamos a tratar de mantener que sea el Estado de la ANDE, que es totalmente pública, que esos beneficios sigan quedando en el Estado, pero del lado brasileño, bueno, tendrán que pelear los brasileños, nosotros no vamos a... pero tenemos nubarrones y tenemos desafíos, pero les comento, ahora sí, para visualizar y terminar ese punto, cuando Abdo Benítez quiso avanzar en ese proceso de entrega a la soberanía sobre Itaipú, ustedes se acuerdan, hace un año, y casi le cortó la cabeza, ¿no? O sea, en ese sentido, el pueblo paraguayo nosotros somos bastante pacíficos, pero cuando se toca la soberanía, como hay una marea que es incontenible, por eso tuvo que romper esa acta que la firmó con Bolsonaro y tuvo que quitar al sector privado que quería apropiarse de nuestra energía de Itaipú. Entonces, ese fue un logro importante. Tenemos que destacar también los logros. Bueno, hasta ahí llego y disculpen si me extendí un poco, pero creo que es importante. No, está perfecto, Ricardo. Mira, me avisan que no tenemos límite de tiempo, así que podemos darle hasta que quieran. No sé si alguien más quiere hablar. Sí, Dani, a mí me gustaría tener una opinión de un productor agropecuario, que además depende mucho de la energía, porque es un tambero, y en realidad su visión me parece que puede ser interesante para clarificar un poco, porque a veces vemos la energía como solo la lamparita o el aire acondicionado que prendemos en la ciudad, pero ¿qué importancia tiene para el sector productivo y fundamentalmente para el sector lácteo la energía como algo importantísimo y fundamental, ¿no? Antonio. Sí, en primer lugar, buenas noches a todos. Agradecer la invitación, que me formularon, especialmente a Jorge, que fue el que me convocó para poder participar. Es un honor para mí compartir este momento, este espacio con gente tan calificada. Y en realidad quiero decir que soy un productor lechero desde hace 45 años que remito a Conaprole, que tengo el orgullo de remitir a Conaprole, la cooperativa que es un buque insignia de los uruguayos. Además de ser un defensor del sistema cooperativo, también soy un defensor a muerte de Conaprole, ¿verdad? Y bueno, he pasado por momentos de todo tipo, por distintos gobiernos, desde la dictadura, la vuelta a la democracia y todo eso. Y tengo que decirlo con franqueza. Soy un productor pequeño, familiar, y he vivido solo de eso, no tengo otro ingreso. Y en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio nunca había recibido tanto apoyo. Los productores, en realidad, en general, nunca hemos recibido tanto apoyo como ocurrió ahora en estos 15 años de gobierno de izquierda, ¿verdad? Apoyo en tecnología, apoyo en condiciones de trabajo, en medio ambiente, en cuidado de los recursos naturales, en montones de cosas. En momentos de crisis, de sequía, de todo tipo, ¿verdad? Y a mí eso como trabajador, como hombre de izquierda, me llena de satisfacción. Seguramente Enzo, que me está escuchando, sabe bien de lo que estoy hablando, porque hemos compartido jornadas con él en distintos momentos. Sin embargo, en el momento de valorar todo ese tipo de ayudas y cosas,
los circuitos rurales fueron los que más, lo que más le dieron la espalda al gobierno. Fundamentalmente el interior y en especial los circuitos rurales, cosa que uno lo siente con mucho dolor. A mí personalmente me dolió mucho eso. Permanentemente, fundamentalmente hace 3, 4 años, los reclamos estaban orientados a reclamos al Estado, al gobierno, por falta de rentabilidad en el sector, como que la rentabilidad se lograba por decreto o bajando costos que en realidad muchas veces no dependen de los gobiernos, sino que dependen de los mercados internacionales que son, digamos, los que en definitiva fijan el valor de la producción que nosotros tenemos, ¿verdad? Y en cuanto a la energía es fundamental para la producción, ¿verdad? El sistema productivo actual está basado fundamentalmente se basa fundamentalmente en la energía, fundamentalmente en la energía proveniente de los distintos vertientes, ¿no? Ya sea el combustible, ya sea la energía eléctrica y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo tengo datos acá de lo que es la estructura de costos del sector lechero y muchas veces se confunde a la opinión pública con el tema de bajen el costo del Estado, todo ese tipo de cosas. No aguantamos más. Y eso se escuchó mucho antes de las elecciones. Ahora parece que hubiera pasado el nubarrón y que todo hubiera vuelto a la normalidad, cuando en realidad los precios que estamos recibiendo por nuestra producción son los mismos que hace 3, 4, 5 meses atrás. O sea, no ha variado demasiado. Han habido aumentos, pero también han habido bajas de los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos, ¿verdad? Fundamentalmente leche en polvo entera, manteca, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los tambos, un promedio general de la estructura de costo, la comida de los animales, Enzo lo debe saber muy bien. 60%. Es el 50% de la... 60. 60. 60%. 60. 6-0. 6-0. El tema del combustible es un 4%. Y el tema de la energía eléctrica es otro 4%. La mano de obra asalariada un 14%. Y después se van otro tipo de costos que, bueno, que son de menor intensidad. La renta, por ejemplo, es un componente importante en la estructura de costos. Y otro componente importante, pero que nadie habla, es el tema de los contratistas. Los contratistas tienen un componente importante en la estructura de costo del sector, pero tampoco se habla. Ni se habla de la renta, ni se habla tampoco del tema de los contratistas. Entonces eso en realidad es un tema preocupante, porque el sector lechero es arrendatario del 50% de la tierra, en general, ¿no? Hay productores que son dueños de la tierra y otros que son arrendatarios totales, pero en promedio es el 50%. Y bueno, y nos preocupan un montón de cosas de este gobierno nuevo que seguramente son nubarrones negros que se nos vienen, como dijo algún compañero por ahí. Entre ellos, nos asusta un poco el tema de lo que puede pasar con el Instituto Nacional de Colonización, que es un sector fundamental fundamental como forma de afincar la gente en el medio rural, ¿verdad? Y nos preocupa que pueda haber un desmantelamiento del Instituto
de colonización. Donde, bueno, hay un 17% de productores lecheros que remiten a CONAPROLES que son arrendatarios de colonización, no es una cifra menor. Y en la medida que ocurra algún tipo de variables con referencia a ese tema, puede ser nefasto para el sector. Pero en definitiva, quería dar este mensaje y bueno, por supuesto que valoro muchísimo el trabajo que ustedes están haciendo, el intercambio, estoy muy, como dije al principio, muy contento de poder formar parte de este grupo. Y bueno, y estoy a la orden. Bien, Antonio. ¿Alguien más que quiera hablar, opinar, decir algo? No sé si Javier estaba levantando la mano, pero si no... Javier. ¿Estás por ahí? No, Ahí. está bien. Buenas noches, no, simplemente saludo y más que interesante, me pareció particularmente importante esto último, digo, no es estrictamente del tema en el que estamos, pero esto que han señalado Enzo y Antonio, ¿no? Antonio, que habló antes sobre la real incidencia efectiva de la energía en esta producción concreta y el costo de la alimentación. Supongo que están hablando de forraje, etc. La verdad, sinceramente, eran porcentajes que desconocía, que me parece particularmente importante lo que han aportado. Pero fundamentalmente, simplemente el saludo a la gente y la alegría enorme de ver que la idea de la integración, más allá de las dificultades con las que nos encontramos cotidianamente, sigue siendo una idea que está firme en la cabeza y en el corazón de nuestros pueblos. Perfecto, Javier. ¿Alguien más que quiera decir algo más? Cami, dale. Bueno, en realidad saludar la actividad, el intercambio. Interesante los aportes. Comparto con Javier esos porcentajes que se manejaron, no los tenía así ubicados, pero de alguna manera nos habla también y nos pone el dato concreto, ¿verdad? El valor concreto que a veces se nos escapa y creo también aprovecho para decir que a la izquierda nos ha costado mucho y nos cuesta mucho interpretar estas cosas concretas para poder analizar y generar muchas veces actuaciones al respecto. Así como no hay triunfos definitivos, tampoco hay derrotas definitivas, por suerte. Entonces, también entiendo que son tiempos de poder pensar hacia adelante, de poder tomarnos estos tiempos y estos gustos también, de alguna forma, de interactuar, de intercambiar, y poner sobre la mesa y patear la pelota para adelante, que entiendo que de alguna manera es el ejercicio necesario de estos tiempos. Como decía Ricardo, con los pies en la tierra, pero esa necesidad de poder pensar para adelante y sabernos que somos parte de una patria grande, de una necesaria integración, que es verdad que nos cuesta mucho, es verdad que muchas veces nos detenemos en la integración económica y no tanto en la integración de los pueblos, en la integración cultural, en la integración justamente de los procesos de aprendizaje que ha tenido cada uno de los países y que tiene cada uno de los países y determinados sectores.
pero también entiendo que es la única salida que tenemos. Sí, la única salida que tenemos sigue siendo la necesidad de integrarnos y la necesidad también de que en ese proceso de integración poder defender los estados nacionales contra el imperialismo. Es decir, creo que es una tarea y un proceso dual que tenemos que hacerlo en paralelo y al mismo tiempo, y entiendo que este tipo de conversaciones nos van poniendo en ese camino. Una cosa que quiero finalizar y rescatar que traía Ricardo Canese, porque también Pepe Mujica lo ha repetido muchas veces, y es no dejar de lado la integración de nuestras universidades. Si en ese proceso de integración, fundamentalmente la integración de nuestras universidades y el conocimiento construido que pueda ser volcado también para fortalecer estos procesos. Así que, de mi parte, bueno, agradecer y realmente todo aprendizaje en la noche de hoy. Bien, Cami. ¿Alguien más? Jorge. Yo para ir cerrando lo que es mi participación, quiero quedarme con una frase que dijo Cami, con los pies en la tierra. Fundamentalmente creo que los uruguayos debemos entender, y los montevideanos en particular, deben entender que tenemos que estar con los pies en la tierra. Nos guste o no nos guste, este es un país agropecuario. Este es un país que tuvo el beneficio de que Hernandarias llegara con las vaquitas, las instalara y encontrara un camino productivo que no era el dorado, pero era el verde. Y creo que los montevideanos, fundamentalmente, y aprovecho esta oportunidad porque ustedes, Camilo es candidato a edil, tienen que entender de una vez por todas que mientras no logremos integrar la ciudad y el campo efectivamente, entender al hombre de campo, y estoy hablando del hombre de campo en general, tanto del que tiene 1000 hectáreas como del que tiene 50 hectáreas, porque hay que entender que no todo el que tiene tierra es oligarca, y no todo el que tiene tierra es terrateniente. Hay que entender que el campo es un trabajo que necesita lo que fundamentalmente decía Ricardo, necesita la energía, necesita la comodidad, necesita sentirse protegido por el Estado, porque en realidad el 85% de nuestras exportaciones provienen del sector agropecuario, y eso lo tenemos que entender todos los uruguayos. El día que el campo no produce, no hay de dónde derramar. Eso es un mensaje que, por mi trayectoria, hace 30 años que trabajo en temas agropecuarios, y hace mucho más tiempo que soy militante de la izquierda. Pero no he logrado hacerle entender a mucha gente, a muchísima gente, de todos los sectores integrantes del Frente, y salvo muy pocos casos excepcionales, hay gente que ha entendido cuál es el discurso con el cual hay que llegar y cuál es la acción con la que hay que llegar, y mientras no cambiemos esa realidad va a pasar lo que decía Antonio. Nos vamos a quedar en el reclamo, en el planteo, en lo que nos venden los medios de comunicación todos los días a las 7 de la tarde, porque nos vendieron la inseguridad, nos vendieron la rentabilidad que no había, nos vendieron todo lo que se les ocurrió en beneficio de unos pocos. Esos pocos que hoy son los que van a hacer una exposición dentro de 15 días, una Expo Prado, contraviniendo todo lo que indican las autoridades sanitarias del país, concentrando gente solamente para que 4 o 5 familias muestren su producción y entre ellos compitan y ver quién tiene el toro más grande con las bolas mejor. Solo por eso, porque necesita recaudar la Asociación Rural del Uruguay, se va a hacer una exposición en Montevideo, concentrando gente en una pandemia en la cual todos debemos cuidarnos. Yo, como periodista agropecuario, iba a cumplir mi exposición número 29. Este año no voy a ir y decido terminar mi ciclo de programas el 29 de agosto porque no puedo estar haciendo un programa agropecuario sin ir al Prado. Pero tenemos que cuidarnos y no nos cuidan porque la Asociación Rural, en convenio con este gobierno, va a hacer una exposición donde va a concentrar gente y donde seguramente vamos a tener muchísimos problemas, ojalá que no, pero nos puede traer muchísimos problemas sanitarios.
con eso quería cerrar, nada más para dar este mensaje. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo o vamos cerrando? Dale. Ebenech, dale. Bien. Sí. No, yo solo para cerrar y despedirme y agradecer. Y quiero darle un abrazo grande y muy especial a Antonio, que ahí lo veo. Y sí, tuvimos varias charlas y varias historias. Y ahora, en este cierre, Jorge Borlido me levanta un tema con el cual hemos trabajado mucho. Y en la izquierda tenemos muchísimos problemas. Nosotros lo hemos llamado conciencia agropecuaria. Vivimos en un país donde si el agro no produce, señores, nos morimos todos de hambre acá. Porque lo que nosotros vendemos es producción agropecuaria. Y tan mal venimos que y nosotros tenemos un trabajo científico de ver cuál era la visión del público que vive en la ciudad de la actividad agropecuaria. Y solo se lo imaginan para ir a comer un asado, para respirar aire puro, ¿verdad? Y piensan que los productores rurales son todos oligarcas que andan en 4x4 y que tienen mucha plata y que hay que subirle los impuestos. Y eso es un error, a mi juicio, de nuestra izquierda, porque no hemos podido o no hemos sabido transmitir que en este país vivimos del sector agropecuario. Y tanto no sabemos que hasta, Antonio, si no estoy en lo cierto, por favor, corregime, hasta el propio productor agropecuario se creyó este verso. Porque a todos, yo soy hijo de productor agropecuario y he sido productor agropecuario casi toda la vida. Pero lo primero que me dijeron los viejos, vaya a estudiar, mi hijo, para que vaya a la universidad, tenga un título, si es doctor, en lo posible mejor, porque así gana mucha plata y trabaja poco, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la contradicción de que todos somos críticos de la migración del productor rural y especialmente de los chicos a la ciudad, y que los jóvenes no se quedan. Y bueno, ¿cómo se van a quedar si todo el mundo le dice que hay que trabajar mucho y ganar poco? Y que arriba de eso son oligarcas y tienen plata. Bueno, no tenemos contradicciones que resolver. Y este tema que nosotros lo pusimos en la agencia y le llamamos conciencia agropecuaria, y debo decirles que yo fui a Roma a hablar con la FAO de este tema, porque somos como humanos muy hipócritas diciendo que el hambre está creciendo en el mundo, pero se tira el 30% de los alimentos. Y para que la gente coma, no solo precisamos tener alimentos, sino tenemos que repartirlo de alguna forma equitativa o que tengan plata para comprarlo. Y sin productor agropecuario no hay alimentos posibles. Eso no es un problema de Uruguay, es un problema de la humanidad. Pero a nosotros nos ha pegado muy fuerte. Digo, le dejo ese mensaje porque creo que este tema deberíamos ponerlo arriba de la mesa. Porque, ¿saben qué? Miren, les voy a contar algo. Cada vez que yo hablaba de esto con todas las gremiales y ponía el tema conciencia agropecuaria, ¿saben lo que me contestaba la Federación Rural, la Asociación Rural? Anda a convencer a los tuyos que después venimos nosotros. Pero primero convencer a los tuyos. Y créanme que nosotros en la izquierda tenemos dificultades para expresar estas cosas. Miren las cosas que nosotros, que son elementales, algunas que manejamos con Antonio aquí, ¿verdad? Todos los lecheros se quejan, pero aquí la matriz de producción de leche cambió en el país. Cada vez las vacas son más monogástricos y menos rumiantes, comen más grano y menos pasto. Y en ese 60% de los alimentos, ¿cuántos granos hay? Y unos cuantos que vienen del Paraguay. Cuando nosotros también aquí tenemos y podemos producirlo. Pero me parece buenísimo que podamos charlar estas cosas, que podamos vernos las caras y que podamos avanzar. Yo les doy un gran abrazo a todos y muchísimas gracias por la invitación. Nos volveremos a ver. Muchas gracias, pero ahora los voy a dejar. Gracias. Genial. Bueno, cerramos, si les parece. ¿Sí? Agradecer a todos, ¿saben? Perfecto. Agradecemos obviamente a todos por la participación, por la discusión, por el debate, que siempre es enriquecedor, sobre todo para
poder interpelarnos en este proceso, ¿no?, de aprendizaje y de poder caminar hacia el futuro en función justamente de lo que estamos planteando. Muchas veces podemos discrepar o podemos plantear diferencias en algunas cuestiones en particular, pero sobre todo todos los que estamos acá entendemos la construcción de una América Latina justa, libre y soberana, y en ese sentido la discusión y el debate siempre es fundamental para poder avanzar. Así que gracias a todos y a todas los que están conectados y nos estaremos viendo. Perdón, está Hugo que quiere hablar. No, bueno. Dale, Hugo. No, la última parte me parece interesante, Daniela, el ministro. Es interesante que Jorge, Ricardo, Javier, es interesante poder escuchar a una estudiante, Daniela, joven, que es la proyección, y en la izquierda, en esta izquierda difícil de generar nuevos procesos de recambio, la renovación no pasa por nombre, sino pasa por pensamiento. Y Jorge, más de una vez hablando, me dice, este país, las leyes se construyeron en el lomo de una vaca. Y eso me quedó a la salida de un programa. Y es verdad, debemos pensar en eso, Jorge. Te agradezco mucho a Ricardo, al ministro que se fue, Ricardo. Y gracias de verdad a Daniela, Camilo, que son en un proceso nuevo, tratando de renovar este Frente Amplio, que es lo que nosotros necesitamos, que debe cambiar. La izquierda debe hacerse cargo de lo que está pasando hoy. Gracias. Vamos arriba, Hugo. Un saludo a todos. Saludos, muy bien. Un ojito ahí sale a...